Hola niños y niñas de séptimo básico, darle la bienvenida a la clase 29 de abril, en la cual vamos a continuar trabajando la unidad 1, ¿cierto? Y vamos a trabajar el objetivo de opinar y argumentar sobre temas de la unidad. Vamos a recordar. ¿Qué es la hominización? ¿Ya? La hominización, ¿cierto? Es el proceso evolutivo de los seres humanos conocido como hominización. Ha evolucionado, ¿cierto? En un conjunto de cambios biológicos, físicos y comportamientos y la parte cultural también, ¿cierto? Ese es el proceso de hominización, ¿ya? También debemos recordar, ¿cierto?, que la evolución del hombre, ¿cierto?, se divide en, en varias partes, ¿cierto? Recordar que tenemos en la evolución del hombre el Australopithecus, ¿cierto? Que lo encontramos en África y caminaba de forma erguida. Luego tenemos el Homo habilis, ¿cierto? Que lo encontramos en África y comenzó a crear herramientas. Luego tenemos el Homo erectus, que lo encontramos en África, Europa, Asia y Oceanía, y logró controlar el fuego. Luego también tenemos el Homo neanderthalensis, ¿cierto? Que lo encontramos en África y Europa y comenzó a sepultar a sus muertos. Y por último tenemos al hombre más evolucionado, ¿cierto? Que era el Homo sapiens, o en otros ámbitos también conocido como el Sapiens sapiens. Ya este hombre lo encontrábamos en todos los continentes, ¿cierto? Y él es el más evolucionado de todos, ¿ya? Eso a modo de recordar, ¿cierto?, la evolución del hombre. Luego tenemos que recordar que durante esta unidad, ¿cierto?, existen dos grupos eh, de, eh, de personas, ¿cierto?, y diferentes características basadas en la evolución del hombre. En este caso tenemos al Paleolítico, que eran nómades, ¿cierto? Y tenían las siguientes características. Fue el primer periodo de la historia de la humanidad y el más extenso de todos, ¿ya? Tenían un tipo de vida nómade, como les mencioné al principio, estaban organizados en bandas, las cuales controlaban, ¿cierto?, practicando el infanticidio y para mantener un número de personas aproximadamente 100 personas. Su economía se basaba en la recolección, en la caza y en la pesca. Una vez que estos productos se acababan, ¿cierto?, ellos se trasladaban a otro lugar donde pudieran encontrar este tipo de alimento, ¿ya? O pudieran sobrevivir, ¿cierto?, a través de la recolección, la caza y la pesca. El otro grupo que tenemos, ¿cierto?, es el neolítico, que es conocido como sedentario. Inician un proceso, ¿cierto?, de experimentación y domesticación de plantas y de animales, lo que permitió el desarrollo de nuevas actividades, ¿cierto?, de subsistencia como la agricultura y la ganadería. La agricultura, ¿cierto?, consiste en sembrar y cultivar productos como tomates, papas, ¿cierto? Y la ganadería consiste en domesticar o criar animales y aprovechar sus recursos como lana, cuero, ¿cierto?, carne. ¿Ya? Esta era la principal característica de este periodo, que eran sedentarios. ¿Ya? Luego aparecen, ¿cierto?, ya una vez estabilizados y practicando la vida sedentaria, las primeras civilizaciones. ¿Ya? Dentro de las primeras civilizaciones, ¿cierto?, tenemos las civilizaciones de Mesopotamia, minoica, egipcia, chavín, India, olmeca, fenicia y china. ¿Ya? Ahí en el mapa ustedes pueden observar en qué parte del planeta y en qué continente se ubicaban. ¿Ya? Tenemos las civilizaciones chavín y olmeca. ¿Ya? Esto, por ejemplo, los olmecas construyeron centros urbanos de carácter ceremonial. ¿Ya? Esta sociedad era sostenida por una agricultura basada en el maíz, practicaban el juego de la pelota como ritual.
y los Chavín, sus creencias religiosas se basaban en seres sobrenaturales, mitad hombre y mitad animal. Eh, Se destacaban por el culto al felino. ¿Ya? Tenemos también las civilizaciones del mar Mediterráneo. Dentro de estas civilizaciones, ¿cierto? Tenemos a los fenicios y a los minoicos. Ambas lograron desarrollar la agricultura y convertirse en grandes navegantes y comerciantes. ¿Ya? También tenemos las civilizaciones del lejano oriente, la India y China. India se ubicaban en el río Indo, practicaban la agricultura y cultivaban el trigo, cebada, guisante, sésamo y algodón. Algunos de sus aportes fueron la arquitectura monumental. ¿Ya? Los chinos se destacaron por el cultivo de arroz, su gobierno se encontraba en manos de un emperador, fue una sociedad jerarquizada, sus principales inventos fueron la brújula, ¿cierto? El compás, el papel, la tinta y la pólvora. ¿Ya? Las civilizaciones que pertenecen al creciente fértil tenemos Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia, situada en las llanuras de los ríos Tigres y Éufrates. Su economía se basaba en la agricultura de regadío. Estaba conformada por ciudades-estado. Y los egipcios fue una civilización del continente africano. Se ubicó en torno al río Nilo. Después de las crecidas del río, aprovechaban un barro fértil para su agricultura y su máxima autoridad era el faraón. ¿Ya? Esto, ¿cierto? Es como una pincelada de la, y muy resumido, ¿cierto? También de la unidad 1, de la que estamos trabajando nosotros, que tiene que ver con la evolución del hombre, ¿cierto? Con los periodos, eh, para llegar, ¿cierto? Ya a las civilizaciones que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Y dar a conocer algunas características de cada una de ellas, ¿ya? Eh, para finalizar esta clase, ¿cierto? Yo les voy a pedir una actividad con nota, en la cual ustedes tienen que realizar una ficha en su cuaderno, ¿cierto? Bien presentado, por favor, buena letra, con dibujos bien hechos, por favor, y pintados también, ya, la cual se tiene que basar en la siguiente pauta de evaluación. Presentar un trabajo creativo, su letra es legible, presenta dominio del contenido, sus dibujos tienen relación con la civilización elegida, presenta un trabajo limpio y ordenado. Cada punto, ¿cierto? Cada ítem tiene un valor de 5 puntos y un total de 25 puntos. Ya ustedes, como mencioné anteriormente, ¿cierto? Tienen que elegir una civilización y hacer una ficha en relación a este. Esta ficha debe llevar imagen, título y características de esta civilización, ¿ya? La actividad no es difícil, está fácil, así que voy a ser bien estricta al momento de evaluar, ¿ya? Y en la medida de lo posible traten de sacar buenas fotos para que yo tenga una buena visión de su trabajo, ¿ya? Este trabajo, sacan la fotografía, ¿cierto? Me la envían a mi correo como hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? Con esto entonces pongo fin a la clase de hoy día. Saludos, hasta la próxima clase y los invito a observar y escuchar el siguiente video en relación a las primeras civilizaciones.